Y ya está con nosotros Juan Pablo Lucumí para revisar las cifras esta jornada. Bienvenido, Juanpa. Feliz inicio de semana, Elena. Para ti también. Pues iniciamos en Europa porque hay nuevas previsiones sobre cuánto crecería la economía como bloque a finales de este 2025. Pues Elena, la Comisión Europea está muy optimista con cuánto va a crecer el Producto Interno Bruto de los 27 países como conjunto para el cierre de este año y elevó 0,3 su previsión de crecimiento con relación a la anterior previsión, la que fue en primavera. Argumentan que el escenario no está tan mal como se creía, pues los acuerdos entre la Unión Europea y Estados Unidos han evitado un escalamiento en la guerra comercial y esto también ha aliviado algunas incertidumbres. Con este optimismo, la Comisión Europea que dijo o espera que crezca 1,4% este 2025, esto es 0,4 más que el año pasado y un punto porcentual completo desde la cifra de 2023, cuando el bloque logró consolidar solo el 0,4% de crecimiento de su PIB real y el año que se consolidó como el más bajo en una década en términos de crecimiento. No se veía este escenario desde el crecimiento nulo que tuvo la Unión Europea en 2013. Hay que decir que el dato de 2025 todavía está lejos de ese 3,5% que alcanzó esta región en 2022. En 2021 vemos en el gráfico un rebote luego de la caída de la pandemia en una reacción de acomodación o corrección normal luego de ese desplome. Esos fueron datos de crecimiento de PIB, pero en términos de inflación, es decir, de ritmo en el que crecen los precios, se estima que la eurozona, que es el bloque de los 20 países que comparten el euro como moneda, tendrá una inflación de 2,1% anual para el cierre del año y se establece o se estabilice a 1,9% para 2026, es decir, 0,1 por debajo del objetivo del Banco Central Europeo. Con estos datos, a esta hora las bolsas europeas se mueven en terreno negativo. Hay que decir que es Frankfurt quien está retrocediendo 0,6% y Madrid 0,9%. Pero buscamos más señales de esta noticia y por eso profundizamos la información con nuestra corresponsal que está en el corazón de la Unión Europea. Este fue el informe de Esther Herrera. Buenas noticias para la economía europea. Bruselas mejora sus previsiones de crecimiento en el conjunto de la Unión Europea a pesar de las incertidumbres generadas por las tensiones comerciales con Estados Unidos. Para el conjunto de la Unión Europea, Bruselas calcula un crecimiento del 1,4% para este año y para el siguiente. Casi todos los países de la Unión Europea van a registrar crecimientos, aunque eso sí, Francia y Alemania, hasta hace muy poco los grandes motores de la economía europea, van a registrar crecimientos bastante tímidos. En cuanto a Alemania, según las previsiones, va a pasar de un 0% previsto inicialmente hace apenas unos meses a un 0,2%, un crecimiento muy tímido, debido en gran parte a la profunda crisis estructural que vive el país desde que estalló la guerra en Ucrania hace prácticamente 4 años. Por su parte, Francia preocupa a la Comisión Europea. La profunda crisis que vive política y económica el país también se traduce en sus cuentas. Según la Comisión Europea, calcula un crecimiento de apenas del 0,7% para este año, situando así al país a la cola de los países que menos crecen de la Unión Europea. Bruselas, en su informe, también alerta de las incertidumbres que genera la situación política y económica del país, especialmente en cuanto a sus presupuestos, y además con un gran aviso: la altísima deuda que registra actualmente el país va a seguir creciendo, situándose hasta un 120% en 2027. Esto sitúa a unos 4 puntos porcentuales de incremento respecto a actualmente. Ningún país de la Unión Europea registra un incremento de su deuda tan acusado como el de Francia, lo que complica aún más la frágil situación que vive el país. Y nos quedamos en Alemania, que como vocera de China intentará ayudar para que el gigante asiático mejore sus relaciones comerciales con el bloque de los 27, Juan. Al menos así es como lo ve China, como vocera. China ha dicho que espera que Alemania, la primera economía europea, sea eso. La representante o la vocera de Beijing en la Unión Europea dicen que esperan que Berlín utilice su influencia para mejorar los lazos entre ambas partes y así encontrar puntos en común mientras se complica el escenario comercial con Estados Unidos. China ha dado
dado la bienvenida a las empresas alemanas para invertir en el mercado chino y también ha dicho que cree que las fricciones comerciales podrían resolverse mediante el diálogo y la consulta. Por su parte, Alemania piensa lo siguiente. Debido al rápido ascenso de China, las empresas chinas son ahora competidoras serias para las empresas alemanas en muchos sectores. Nuestras empresas hace tiempo que abrazan esta competencia, pero quiero enfatizar aquí que debe llevarse a cabo en términos justos. Por eso es importante para mí en nuestras conversaciones trabajar hacia el acceso mutuo a los mercados, incluidos los mercados financieros y condiciones marco fiables. Un trato justo también significa que hay acceso fiable a materias primas críticas que reducen las sobrecapacidades. Y sí, necesitamos hablar entre nosotros sobre estos temas. Y de China vamos a Japón para hablar de su crecimiento económico que tuvo turbulencias. Elena, y es que la economía japonesa se contrajo 1,8% anualizado en el trimestre de julio a septiembre. Esta es la primera caída para Japón en 6 trimestres que se dio en parte a un golpe a las exportaciones derivadas de los aranceles estadounidenses. La contracción, aunque no tan pronunciada como se esperaba, podría complicar aún más los planes del Banco de Japón para subir las tasas de interés mientras viven presiones inflacionarias, mientras en el resto del mundo se está pensando o se preocupa por una inflación elevada. En Japón es lo contrario, la presión es hacia la deflación y por eso están atentos no solo a que los bancos recorten tasas, sino al contrario, que las suban para poder estabilizar este escenario. Los analistas se centran ahora en cuánto tiempo la cuarta economía más grande del mundo esperará el impacto arancelario y se recuperará. Con estos datos en el panorama, el principal indicador de la bolsa de Tokio retrocedió 0,1% al cierre de este lunes. En China, Shanghai subió 0,4% y el territorio semiautónomo Hong Kong, también chino, perdió 0,7%. Bueno, y mientras esto ocurre en Asia, ¿qué pasa con los mercados en Estados Unidos? ¿Cómo reaccionan? Vamos a mirar la primera jornada en Estados Unidos que está de cara a unos resultados de ganancias de diferentes empresas, entre esas, por ejemplo, Target. Inicia la semana con el premercado en terreno mixto, solamente el Nasdaq subiendo 0,1%, el Dow Jones subiendo 0,6% y el S&P 500, que recoge a las 500 empresas más grandes o representativas, retrocede 0,1%. Hay que decir que en Wall Street se sigue hablando de una burbuja especulativa en términos de la inteligencia artificial, entre otras cosas, porque hay muchas empresas que están costando demasiado dinero en el escenario bursátil, empresas como Nvidia que invierten o que están en el escenario de la inteligencia artificial. El temor es que tal vez estén costando demasiado y en algún momento esta burbuja explote y la gente pues saque su dinero de estas empresas en bolsa. Bueno, y finalizamos esta crónica económica con la cifra del día. 38.000 millones de dólares del acuerdo de compra de la aerolínea internacional Emirates para acceder a 65 aviones Boeing 777-9 de la empresa estadounidense con ese mismo nombre. Con este pedido, la cartera total de pedidos de la aerolínea emiratí con Boeing asciende a 315 aviones de fuselaje ancho, que incluye 270 Boeing 777X, 10 Boeing 777 de carga y 35 Boeing 787, que entre esos se ve alguna diferencia, habría que decirlo, con estos aviones que han tenido diferentes dificultades que incluso han estado en investigación también. Esto cuando ocurre lo de las investigaciones de los aviones, los precios suben, los precios bajan. ¿Qué ocurre con las empresas? Normalmente cuando pues hay estas investigaciones de daños y demás, pues el precio tiende a bajar y hay que decir que en las acciones también en bolsa la empresa ha tenido varias turbulencias e incluso cambió su CEO. ¿Existiría el término malbaratar un avión? ¿Eso ocurre? Habría que verlo si en este caso ocurre, porque son estos especialmente, algunos son de carga, pero para el tema de turismo o de las aerolíneas en general, pues ha tenido complicaciones y también pierde esa confiabilidad de las personas, ¿no? Claro que sí. Muchísimas gracias, como siempre, por el análisis y también por la información económica, Juan Pablo Lucumí. Hasta una próxima. Gracias, hasta la próxima. Y gracias a ustedes por su compañía. En breve, más información aquí en France 24.